Daremos comienzo ahora con la clase número 10 de Mateo. La palabra es Mateo capítulo 12. Escena, día de reposo, sábado. Primero, enseñanza acerca del día del reposo, versículo 1 al 8. Segundo, sana en día de reposo, versículo 9 al 23. Tercero, reprende los molestos comentarios de los fariseos, versículo 24 al 37. Cuarto, reprende a la generación, versículo 38 al 45. Quinto, la madre y hermano del Señor, versículo 46 al 50. Versículo 1. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Los fariseos pusieron estatutos detallados hasta lo más sutil de las leyes. Prohibió cortar espigas en el día de reposo. Pero de que los discípulos cortaran espigas ese día de reposo y comieran, no estaba fuera de la ley. Los fariseos hablaron mal de Jesús. Y blasfemaron contra los discípulos de Jesús diciendo que están haciendo cosas indebidas en el día del reposo. Los fariseos le dieron mayor importancia a las tradiciones que a la ley. Versículo 3 y 4. Él le contestó: ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en el que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comían los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos sino solo a los sacerdotes. Amén. Jesús explicó acerca de David. Cuando David y sus compañeros llegaron a la ciudad de Nob, comió las comidas sagradas del sacerdote. Esta comida sagrada no podían ser comida por personas normales, sino solo los sacerdotes. Primera de Samuel, capítulo 22, 9 al 10. Pero el sacerdote preguntó a Dios y le dio las provisiones a David. Le entregó esta comida sagrada a David después de ver que Dios permitía. En el versículo 5 dice que no está mal que viole la ley en el templo si estaba haciendo algo para el servicio a Dios. Los sacerdotes tienen que servir en el templo. Número 28, 9 al 10. Jesús es el Señor del día del reposo. En el versículo 7 dijo que a Dios le agrada que sea voluntaria. Que está bien que cumplan todas las ceremonias, pero más importante es que lo hagan voluntariamente. Es amor y misericordia. Versículo 8. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Jesús es el Señor del sábado, del día del reposo. Jesús puede manejar según su voluntad el sábado, el día del reposo.
Y solo en Cristo tenemos un verdadero reposo. Jesús es el que nos entrega a nosotros el verdadero reposo. Los fieles creyentes tienen que entrar en Jesús para tener el verdadero reposo. Isaías capítulo 56, 3 al 7. Aunque una persona tenga todo lo que quiere en este mundo, pero no tiene en su corazón reposo, no tiene una verdadera felicidad. Eclesiastés capítulo 5, versículo 18. En el Antiguo Testamento el día de reposo fue sábado. Al sábado le decía que era el séptimo día. Pero en el Nuevo Testamento este día de reposo se convierte para el día domingo. En el Antiguo Testamento dice que Dios trabajó 6 días y al séptimo día descansó. Pero en el Nuevo Testamento es cumplir el primer día. Hebreos capítulo 4, 7 al 10. Hebreos capítulo 7, versículo 18. Dice que anuló el Antiguo Testamento. El día de reposo, el domingo, es el día que resucitó Jesús. Mateo capítulo 28, 1. Y en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo. Ese día de Pentecostés es domingo. Hechos 2, 21. Y el día del Señor, Dios reveló su verdad. Apocalipsis 1:10. Entonces nosotros debemos respetar el día del domingo. Debemos entrar en su reposo. El cuarto mandamiento se trata acerca del día de reposo. Es importante. Entonces nosotros debemos entrar en el Señor y encontrar la paz. Dando el culto el domingo tenemos que entrar en la gracia y recibir una nueva gracia y vida. Versículos 9 y 10. Pasando de allí entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaba un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron, ¿está permitido sanar en sábado? Las personas quisieron acusar a Jesús. Preguntaron si estaba permitido sanar en día de reposo el sábado. Los fariseos habían dicho que estaba mal sanar a un enfermo en día de reposo. Pensemos entre el versículo 11 al 13. Jesús dijo que si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? Está bien que haga el bien en el día de reposo. Por eso sanó al que estaba enfermo. Salvar un alma, esto es bueno. Sanar a un hombre de mano seca también es buena obra. Por eso los fariseos tramaron para matar a Jesús. Jesús sanó la enfermedad de muchos enfermos. Versículo 16. Pero les ordenó que no dijeran quién era él. Amén. Jesús pidió que no lo revelaran públicamente, porque todavía no había llegado el tiempo.
Y también, como era de obstáculo para la evangelización, por eso dijo que no lo revelara. Versículo 17-18. Esto fue para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. Amén. Esto ha sido citado de Isaías 42, 1 al 3. Jesús es el siervo escogido por Dios. Es el amado por Dios. Y dijo que derramará el Espíritu Santo sobre Jesús. Jesús trabaja con Espíritu Santo. Y es el Señor que trabaja a través del Espíritu Santo llevando el Evangelio hasta los gentiles. Hebreos capítulo 11, 6. Versículo 19. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles. Amén. Jesús no discute ni disputa, ni se hace notar, ni anda gritando en las calles. Esto es que lleva el Evangelio en medio de silencio y secreto. Es recibir poder en lo secreto y hacer las obras de Dios. Pero allí se está obrando el obrar de la vida. Cuando Jesús entrenó a los 12 discípulos, también lo hizo en forma secreta y silenciosa. No lo estuvo anunciando por todos lados. Sin embargo, de igual manera se expandió esta obra de vida. Versículo 20. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Amén. Nosotros tenemos una vida como la de una caña quebrada, o de una mecha que se apaga. Dios cubre nuestras heridas. Dios rescata la vida de los débiles, salva. Nos cubre con poder y amor. Dios sana y rescata a nuestras almas débiles hasta el final. Nos cuida y nos obra hasta triunfar. Versículo 21. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Amén. Y ahora hasta los gentiles esperarán ese nombre. Significa que el Evangelio se extenderá de tal manera que hasta los gentiles creerán. Jesús sanó a los ciegos y sordos. Jesús es hijo de David. Como hijo de la descendencia de David llevó la voluntad de Dios. Llevó el Evangelio. Versículo 24. Pero al oírlo los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Amén. Los fariseos calumniaron a Jesús. Lo calumniaron diciendo que expulsa demonios por medio de Belcebú. Versículo 25-26. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Amén. Que ni siquiera los demonios se pelean entre ellos. Los demonios no echan a otros demonios. Y les pregunta diciendo, ¿cómo se va a poner de pie, estar de pie su reino? Versículo 27. Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes por medio de quién los expulsan, por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes, los hijos
Los hijos se refieren a los discípulos de los fariseos, porque los discípulos de los fariseos también echaban demonios. Marcos capítulo 9, 38. Hechos capítulo 19, versículo 13. Versículo 28. En cambio, si expulsa a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Amén. Jesús echó fuera demonios por medio del Espíritu Santo. No echó fuera demonios por medio de fuerza de demonios. Versículo 29. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. Amén. Solo atándolo a este hombre fuerte puede arrebatar sus bienes. ¿Hombre fuerte es diablo? Bienes son las personas que están atadas al diablo. Jesús ató al diablo. Y Jesús rescata y saca a los que estaban atados por el diablo. Versículo 30. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Amén. Los fariseos no están con Jesús. No andan con Jesús. Los que no están con Jesús son siervos del diablo. Versículo 31 al 32. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Está hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pecado no tiene perdón. Entonces, ¿qué es este pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo? Es el pecado que niega la obra del Espíritu Santo deliberadamente hasta el final. Se rebela deliberadamente contra la obra del Espíritu Santo. Pero si, después de haber estado negando la obra del Espíritu Santo, se arrepiente y cree, ya no está cometiendo ese pecado. Por ejemplo, uno que estaba enfermo es sanado, ya no es un enfermo. No creer hasta la muerte es blasfemiar al Espíritu Santo. Esto es una persona no renacida. Por eso los fieles creyentes podemos apartarnos de Dios, pero después nos arrepentimos y luego vamos al cielo. Versículo 33. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Amén. Jesús echó fuera espíritus malignos. Jesús tuvo buenos frutos. Versículo 34-35. Camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Amén. Habla acerca de la blasfemia al Espíritu Santo otra vez. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Primero de Juan capítulo 5, versículo 16. Jesús le dice a los fariseos que son camada de víboras. La víbora es el diablo.
Los fariseos son hijos del diablo. Hizo mal y da como hijo maldad. Los malos dan hijos malos. Nosotros debemos sembrar el bien y dar frutos buenos. Debemos tener el bien y dar buenos frutos. Versículo 36 y 37. Pero yo les digo que en el día de juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absorberá y por tus palabras se te condenará. Amén. Si han dicho palabras ociosas, serán enjuiciados, porque lo que contiene en el corazón de uno saldrá para afuera por las palabras. Si ha tenido una cosa buena, dará lo bueno, pero si tiene lo malo, saldrá lo malo. Por eso nosotros debemos hablar cosas buenas, también tener buenos pensamientos. Nuestra manera de hablar y manera de actuar debe ir por el camino de la bondad. Proverbios capítulo 16, 32. Debemos cuidar el corazón. Proverbios 4, 23. Tenemos que gobernar bien el corazón. Versículo 38. Algunos de los fariseos de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Amén. Los fariseos, los maestros de la ley, los escribas, les gustaban las señales. Pero Jesús dijo que no hay más señal que la de Jonás. En el versículo 36 dijo que era una generación mala y perversa. Esto es una generación apartada de Dios. Santiago capítulo 4, 4. En esta generación apartada de Dios solo tenía señal de Jonás. La señal de Jonás es que al tercer día Jesús resucitará. Jesús muere por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día. Esto es señal de Jonás. Señalar que Jesucristo resucitará. Esto es milagro y señal. ¿Cuáles son estos señales? Que Jesucristo haya venido a este mundo es el señal entre las señales, es el milagro entre milagros. Que haya muerto y resucitado por nosotros, esto es milagro. Segundo lugar, es milagro que nosotros amemos a Dios, a Jesús. En tercero, que nosotros seamos semejantes a Jesús, eso es milagro. Versículo 41. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Amén. Dice que en el día de juicio los habitantes de Nínive se levantarán en juicio contra esa generación y la condenarán. Los ninivitas se arrepintieron escuchando las palabras de Jonás. Jesús es más grande que Jonás, es el gran Hijo de Dios. Este gran Hijo de Dios, Jesús, aunque haya predicado, ellos no se arrepintieron ni le escucharon. Entonces ellos sufrirán un juicio mayor. Versículo 42. La reina del sur se levantará en el día de juicio y condenará a esta generación. Amén. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Amén. La reina del sur vino para escuchar la sabiduría de Salomón. Jesús es alguien mayor que Salomón.
Jesús es Hijo de Dios. El rey de Asur se arrepintió aún escuchando la palabra de Salomón. Pero la gente del tiempo de Jesús, aún escuchándolo, no se arrepintieron. Primera de Reyes, capítulo 10:1. Hoy día también los que no creen la palabra de Jesús serán enjuiciados. Aún escuchando la gran verdad y no se arrepienten, serán enjuiciados fuertemente delante de Dios. Mas los que han escuchado directamente de Jesús y no creen tendrán un juicio mayor. Hoy día también los que no reciben el Evangelio tendrán un juicio más grande. Versículo 43. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Amén. Un lugar árido se trata de un lugar que no tiene felicidad, un lugar donde no hay vida, no hay Evangelio. Por eso, donde está el agua es donde hay vida, vida eterna y felicidad. Los espíritus malignos también buscan donde hay vida. Versículo 44. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega la encuentre desocupada, barrida y arreglada. El espíritu maligno se va y vuelve de nuevo. Y la encuentra vacía, desocupada, barrida y arreglada. Es alguien que tuvo experiencia de arrepentimiento. Es una casa donde el diablo estuvo pero se fue. Pero en ese corazón no ha podido recibir a Jesús. Entonces el diablo vuelve a entrar. Después de arrepentirnos tenemos que recibir a Jesús y vivir con Él. Debemos recibir la guía del Espíritu Santo. Pero después de arrepentir y no recibir a Jesús, no tiene guía del Espíritu Santo, se vuelve más malo. Versículo 45. Luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él y entra a vivir allí. Así el estado posterior de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. En la casa vacía entrará 7 peores, dice. Donde no está Jesús entra el diablo. Por eso se vuelve 7 veces peor persona que antes. Los que creían pero se apartan son más malos que antes. Se vuelven más terribles los que creían y después se apartan de Dios. Por eso nosotros los fieles debemos vivir siempre con Jesús. Debemos vivir guiados por el Espíritu Santo. Versículo 46 y 47. Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Amén. Jesús enseñó la palabra. Por eso la madre y los hermanos fueron a agarrarlo. La madre y los hermanos vinieron para agarrarlo. Marcos 3:21. Porque había escuchado un rumor acerca de Jesús. La madre y los hermanos de Jesús se volvieron siervos del diablo. En ese momento Jesús ni fue a verlos.
porque la madre y los hermanos actuaban como Satanás. Por eso pregunto, ¿quién es madre y quiénes son mis hermanos? Y dijo, mi hermano y mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. La familia de Jesús son los que creen en Jesús y hacen a la voluntad de Dios. Por eso, los que siguen la verdad son los verdaderos hermanos nuestros en Jesús. A continuación, daremos clase de capítulo 13 de Mateo. Escena, parábolas. Primero, parábola de sembrador. Versículo 1 al 9. Segundo, propósito de la parábola. Versículo 10 al 17. Tercero, explicación de la parábola de sembrador, 18 al 23. Cuarto, parábola de la mala hierba, versículo 24 al 30. Quinto, parábola de mostaza, versículo 31 al 32. Sexto, parábola de levadura, versículo 33. Séptimo, motivo por la cual habla en parábola, versículo 34 al 35. Octavo, parábola de la mala hierba y su explicación, versículo 36 al 43. Noveno, parábola del tesoro escondido, versículo 44. Décimo, parábola de la perla, versículo 45 al 46. Onceavo, parábola de la red, versículo 47 al 50. Doceavo, el deber del que ha entendido, versículo 51 al 52. Terceravo, Jesús es rechazado en su tierra natal, versículo 53 al 58. Versículo 1 y 2. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Amén. Jesús se sentó a la orilla del mar y enseñó a muchos. En el capítulo 13 enseña la palabra a través de 7 parábolas. A partir del versículo 3 aparece la parábola del sembrador. El sembrador es Jesús. Los siervos son los que sirven a Jesús. La semilla es la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, versículo 11. Aparece 4 clases de corazón. Uno cae en camino. Es el corazón endurecido que no recibe la palabra. Por eso se trata de un corazón endurecido, un corazón duro. Vienen las aves y se lo come, dice. Las aves representan al diablo. Aparece en el versículo 19, versículos 5 y 6. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol las plantas se marchitaron y por no tener raíces secaron. La tierra es el corazón del hombre. Cayó en terreno pedregoso. Afuera hay una capa de tierra, pero muy fina y rocas adentro. Pero cuando sale el sol la raíz se seca por no tener una raíz profunda. Esta es la segunda clase de persona que cuando viene tribulación y persecución cae. Esta persona le gusta venir a la iglesia de vez en cuando. Va y viene. Pero cuando tiene dificultad no viene a la iglesia. Esta persona no ha nacido de nuevo.
Las personas, estas que representan, que tienen corazón como la del camino y como la del terreno pedregoso, no son renacidos. Las piedras son los pensamientos, son conocimientos erróneos, son las malas costumbres del mundo. Malos conocimientos erróneos, religión errónea. Un mal pasado, perspectiva clásica, endurecida, orgullo. Estas son el terreno pedregoso. Por eso cuando obra el Evangelio no va con ellos, chocan. Porque no va acorde a lo que ha aprendido, los conocimientos que tienen, las perspectivas que tienen. En ese momento tendrían que desechar esas malas perspectivas que tienen y aceptar el Evangelio. Pero en lugar de eso rechazan el Evangelio. Versículo 7. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Hay semilla que cayó entre espinos. Hay un terreno que está lleno de espinos. Estas son las preocupaciones del mundo y las tentaciones de este mundo. Escucha la palabra, pero por las preocupaciones y las tentaciones de las riquezas no tiene fruto. Lucas 8:14. Caen en los placeres de la vida. Caen en la codicia. Y por eso toda la fuerza se le va entre los espinos. Toda su fuerza y pasión se le va por estos espinos. Esta persona es creyente, cree, pero no tiene fruto de la fe. En una mano tiene a Dios y en la otra el mundo. Y al final no tiene fruto de la fe. Esta persona sí tiene salvación, pero no tiene fruto. Es una salvación vergonzosa. Es como Lot del Antiguo Testamento. Abraham es como una tierra buena. Lot, el sobrino de Abraham, sirvió a la riqueza y a Dios a la vez. Versículo 8. Pero las otras semillas cayeron en un buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Buen terreno es un buen sembradío. Son los que comprendieron la palabra de Dios bien. Lucas 8:15. La palabra se hace vida y da fruto de 30, 60, 100 veces. Nosotros también debemos ser como este buen terreno. Jeremías 4:3. Con un corazón manso y humilde debemos recibir la palabra de Dios. Hay que dejar la codicia. Hay que obedecer la palabra de Dios. Debemos dar frutos con la palabra de Dios. En el versículo 9 dice que los que tengan oído, oigan. Hay que abrirse el oído espiritual. Versículo 10. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábola? Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco se tiene, se le quitará. Hay motivo por la cual Jesús habla por parábola. El secreto del reino es el Evangelio. El Evangelio está permitido para su pueblo escogido. Los no escogidos, aunque se le diga la palabra, no lo aceptan. Es para hacer creer a su pueblo escogido. Versículo 12. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Amén.
El que tiene más, tendrá más. El que tiene son los que cuidan su fe. Y los que no tienen son los que no creen. Versículo 13. Por eso les hablo a ellos en parábola. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. Amén. No puedes saber con oídos y ojos humanos. Solo puedes saber la verdad espiritual con los ojos espirituales, con los oídos espirituales. La gente de esa época, aunque escuchen, no entendían. Aunque lo veían, no comprendían. Porque sus corazones estaban endurecidos. Isaías 6, 9 al 10. Sus corazones se endurecieron. Son no escogidos. Son mala hierba. Por eso, aunque escuche la palabra de Dios, no entiende. Ellos no pueden participar de la salvación. Pero los discípulos sí se le habían abierto los ojos espirituales. Tenían los oídos espirituales abiertos. Comprendían la palabra de Dios. Del versículo 18 al 23, Jesús explica la parábola del sembrador. Del versículo 24 al 30 aparece la parábola de la mala hierba. Versículo 24. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Amén. Había echado buena semilla, pero salieron espigas. Y preguntaron, ¿de dónde salieron estas malas hierbas? Y dijo que fue el enemigo. Entonces sacamos las malas hierbas, pero dijo que lo dejara hasta el día de la cosecha. La mala hierba se juzgará en el juicio. El sembrador es Jesús. La tierra es el mundo. La buena semilla son las personas escogidas. El versículo 38. Lo que viene a levantar la cosecha son los ángeles. El enemigo es el diablo. El reino de los cielos señala a la iglesia. La mala hierba son los no escogidos. De esta manera ambos crecen, las espigas y la mala hierba. Entre los 12 discípulos de Jesús, Judas fue la mala hierba. Nosotros debemos cuidar de que la mala hierba no gobierne la iglesia. Por eso hay que ayudar a crecer bien la cosecha, para que no sea influenciada de la mala hierba. El diablo esparce la mala hierba entre la cosecha. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de esas malas hierbas. Versículo 31 al 32. Le contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol. De modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Amén. Aparece la parábola de la mostaza. Está hablando del mover del evangelio en el mundo. La mostaza es una de las semillas más pequeñas. Pero cuando crece, crece el tamaño de un hombre.
Pero esta semilla, a pesar de que es pequeña, tiene vida. Por eso la semilla del Evangelio tiene este poder. Tiene vida, crece. La palabra de Dios parece débil, pero tiene vida. Crece a la altura del hombre. Este es el mover del Evangelio, el mover de la vida. Al comienzo el Evangelio es débil. Jesús comenzó con los 12 discípulos. Pero después esta iglesia crece, expande. El Evangelio siempre crece y se multiplica y se expande. Nuestro Dios mira el interior. Que aunque sea una semilla tan pequeña, tiene vida adentro. Por eso es importante una vida, una fe con vida. Dijo que vienen las aves y se queda y se anida allí. Marcos 4:32. Que la gente del mundo vendrá para depender de eso. La gente del mundo quiere sacar provecho de la iglesia. A través de la iglesia quieren tener provecho para su vida. La iglesia es de beneficio al mundo. Las primeras iglesias de nuestro país también ayudó a la gente del mundo. China también. Vinieron los misioneros, trajeron el Evangelio, levantaron hospitales, levantaron orfanatorios, asilo de ancianos, ayudaron a los necesitados, levantaron escuelas. Así las iglesias se hicieron grandes cosas. Llegaron a Estados Unidos los primeros peregrinos. Al principio era un número pequeño, pero después la iglesia creció y se hizo un gran árbol en el mundo. Y muchos viven a través de beneficios que puedan brindar los misioneros de Estados Unidos. Así el Evangelio se extiende y ayuda a otros. Versículo 33. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Amén. Aparece la parábola de levadura. La levadura representa la fermentación de la iglesia terrena. Es secta y pecado. Gálatas 5:9. Primera de Corintios 5:6. Mateo 16:6. La mujer representa la obra mundanal. La harina es el alimento espiritual. Por eso la iglesia puede ser corrompida por sectas y estos pecados. Mateo capítulo 16, versículo 11. Entonces nosotros debemos desechar la levadura. Debemos cuidar de que no entre la levadura dentro de la iglesia. También la parábola de la levadura representa que el Evangelio se extenderá por todos lados. Al colocar la levadura en la arena, ésta se expande rápidamente. En otras palabras, que el Evangelio se extienda grandemente.
que el Evangelio se expande rápidamente. En los versículos 34 y 35 habla del por qué habla por medio de la parábola. Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábola. Sin emplear parábola no les decía nada, así se cumplió lo dicho por el profeta. Salmo 78, 2. Jesús, para hacer entender la Biblia, habló en parábola. Jesús habló para que su pueblo escogido pudiera entender, por eso habló en parábolas. Versículo 36 al 40 explica la parábola de mala hierba. Jesús explica a los discípulos acerca de esta parábola. Versículo 41 y 42. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos que oiga. Dios enjuicia a todos los que hacen mal. Versículo 43. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos que oiga. Amén. Los justos son los que escuchan la palabra y la comprenden. Son los que obedecen la palabra. Ellos brillarán como el sol en el cielo. Los que guían a la gente hacia el bien serán como estrellas. Daniel 12:3. Aquí los que tienen oído habla acerca del oído espiritual. Nosotros a través del oído espiritual debemos escuchar la verdad. Debemos comprender la verdad y obedecerla. Concluimos aquí la clase número 10 de Mateo.